Bienvenidos una vez Moon S a su canal de confianza para todo el drama, el romance y por supuesto, el salseo del mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, o al menos uno lleno de cafú copyright, porque el tema de hoy, es un auto-copyright tico bombazo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, algo que ha hecho que los fans de Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin'den no duerman en dudas. ¿De qué copyright hablo? Pues ni Moon-S ni menos que de una supuesta explosión superíndice 3N de Hande. Y lo pongo entre comillas porque vamos a desentrar más menos la verdad de True-S de todo este asunto, para ver si realmente hubo una explosión superíndice 3N o si es solo humo creado por la prensa. Antes de que empecemos a desgranar cada detalle, du copyright me recordarles lo importante que es para su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo investigando los entresijos de la farándula turca, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ya somos una gran familia AQU, y me encanta tenerlos a todos. Ahora sin Moon-S preámbulos, vamos a meternos de lleno en el meollo de la cuestión superíndice 3N. El rumor que ha estado circulando con Moon-S fuerza en los últimos días es que Hande Erçel Rafael explotó superíndice 3, a causa de unas fotos recientes de Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la pregunta del millón superíndice 3N es ¿Q copyright fotos? ¿Por Q copyright habrán provocado una reacción superíndice 3N tan fuerte? Para entender todo esto, tenemos que retroceder un poco y recordar la relación superíndice 3N que Hande y Kerem tuvieron. Como todos sabemos, fueron una de las parejas Moon-S queridas de la televisión superíndice 3N turca gracias a su química innegable en la exitosa serie, Senu con diéresis al Capm, o Love is in the air como la conocemos por estos lados. Su romance traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en una pareja real, adorada por millones de fans alrededor del mundo. Eran la personificación superíndice 3N del amor moderno, esa pareja que conocimos en el set de grabación superíndice 3N, que nos enamoró superíndice 3 con su actuación superíndice 3N y que, de repente, eran Moon-S reales que cualquier personaje ficticio. Pero como suele suceder, las relaciones a veces terminan, y lamentablemente, Hande y Kerem tomaron caminos separados. A pesar de la separación superíndice 3N, los fans siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N, alimentando cualquier rumor o indicio que sugiera que todavía hay algo entre ellos. Y es precisamente esta esperanza la que ha hecho que la supuesta explosión superíndice 3N de Hande haya causado tanto revuelo. No es un secreto para nadie que la base de fans de esta pareja es inmensa y apasionada. Han creado cuentas dedicadas únicamente a recopilar cada detalle, cada mirada, cada gesto que pueda ser interpretado como un indicio de que el amor todavía existe entre ellos. Es una obsesión superíndice 3N, pero una obsesión superíndice 3N que mueve masas y que mantiene viva la llama de la esperanza. Ahora bien, ¿les son esas fotos que supuestamente detonaron todo? La verdad es que no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial de que Hande haya explotado realmente. La mayoría de las fuentes que afirman esto son tabloides y cuentas de chismes en redes sociales, conocidos por exagerar o incluso inventar noticias para generar clics y atención superíndice 3N. Recuerden, mis chismosos, que la prensa del corazón superíndice 3N tiene una regla de oro: no dejes que la verdad te arruine una buena historia. Y en este caso, la historia de un posible reencuentro entre Hande y Kerem vende, y vende mucho. Pero hagamos un ejercicio de análisis. Si Hande hubiera reaccionado negativamente a unas fotos de Kerem, copyright tipo de fotos podrán ser. Podrán ser fotos donde se le vea con otra persona, ya sea en plan romántico o simplemente disfrutando de la compa o más menos ua de alguien ese tambio copyright n podrán ser fotos que recuerden a la u con diéresis copyright poca en que estaban juntos, fotos antiguas que hayan resurgido y que por algún motivo hayan afectado a Hande. Imaginen la escena: Hande navegando tranquilamente por Instagram, se topa con una foto de Kerem y otra persona riendo a carcajadas, o tal vez una foto antigua de ellos dos, reviviendo recuerdos que creo haber superado. El golpe emocional podrá ser considerable, especialmente si todavía alberga sentimientos por Kerem. De hecho, algunas teorías apuntan a unas fotos de Kerem durante un evento reciente. En estas fotos, se le ve muy sonriente y relajado, lo que algunos interpretaron como un aseo más menos al de que superando la ruptura.
Otros incluso llegaron a decir que su actitud era irrespetuosa hacia Ande. Imagunense el nivel de especulación superíndice 3N. La gente se ha convertido en experta en leer entre líneas, en interpretar cada sonrisa, cada mirada, como una declaración superíndice 3N de intenciones. Es como si estuvieran escribiendo un guión alternativo para la vida de estas celebridades. Pero seamos honestos, Kerem tiene todo el derecho del mundo a seguir adelante con su vida y a mostrarse feliz. El hecho de que haya terminado una relación superíndice 3N no significa que deba vivir en un estado de perpetua tristeza. Es un ser humano con sus propios sentimientos y necesidades, y tiene derecho a buscar la felicidad donde la encuentre. Esperar que se mantenga en luto perpetuo por una relación superíndice 3N que termine superíndice 3 es simplemente injusto. Otra teoría muy descabellada si me lo preguntan, es que la explosión superíndice 3N de Ande se debió superíndice 3 a unas fotos filtradas de Kerem con otra actriz. Aquí es donde entramos en territorio de ficción superíndice 3N, porque no hay ninguna prueba de que estas fotos existan. Pero como saben, en el mundo del espectáculo todo es posible. Los rumores vuelan, las filtraciones ocurren y las verdades se distorsionan. Podríamos estar hablando de fotos comprometedoras, de momentos privados capturados sin consentimiento, o simplemente de una campaña más o menos orquestada para generar controversia. En este negocio, nada es lo que parece. Lo cierto es que hasta el momento, Ande no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N oficial sobre este tema. Su silencio ha alimentado a UNMUS los rumores y ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. Algunos dicen que su silencio es un aseo más menos al de que estuvo muy afectada, mientras que otros creen que simplemente prefiere no alimentar el drama y mantenerse al margen de la copyright mica. El silencio, como dicen, puede ser la respuesta muy de ese elocuente. En este caso, el silencio de Ande podrá interpretarse como una forma de protegerse, de evitar ser arrastrada a un torbellino medio tico que solo le traerá dolor de cabeza. Personalmente creo que Ande es una mujer inteligente y madura que sabe manejar muy bien su imagen pública. Es probable que es tu copyright consciente de los rumores y que prefiera no darles importancia. Al fin y al cabo, darle una respuesta a este tipo de especulaciones solo servirá para avivar el fuego y prolongar el drama. Ande ha demostrado ser una profesional consumada, capaz de separar su vida personal de su carrera, y es probable que es tu copyright aplicando esa misma estrategia en este caso. Además de ese, que tener en cuenta que Ande estuvo enfocada en su carrera profesional. Estuvo trabajando en nuevos proyectos y no creo que quiera que su vida personal opaque sus logros profesionales. Recordemos que es una de las actrices populares de Turquía y tiene una agenda muy apretada. Ande no solo es una cara bonita, es una actriz talentosa que se ha ganado su lugar en la industria a base de trabajo duro y dedicación superíndice 3N. Permitir que un rumor sobre su vida amorosa eclipsara sus logros será un flaco favor a su carrera. Por otro lado, también copyright N es importante considerar la presión superíndice 3N que sufren las celebridades en las redes sociales. Constantemente están siendo juzgadas y criticadas por cada cosa que hacen o dicen. Es comprensible que quieran proteger su privacidad y evitar exponerse a situaciones que puedan generar controversia. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, por un lado, les permiten conectar con sus fans, pero por otro, las exponen a un escrutinio constante y a una avalancha de críticas y comentarios negativos. En resumen, la supuesta explosión superíndice 3N de Ande Eruparra fue la causa de unas fotos de Kerem Bürsin es por ahora, solo un rumor. No hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial ni pruebas contundentes que respalden esta afirmación superíndice 3N. Es probable que se trate de una exageración superíndice 3N de los medios y de las redes sociales, alimentada por la esperanza de los fans de ver a Ande y Kerem juntos nuevamente. Y como dice el refrán N, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans de esta pareja no están dispuestos a rendirse. Lo importante aquí es recordar que las celebridades son personas como nosotros y que merecen respeto y privacidad. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y debemos evitar hacer juicios precipitados basados en información superíndice 3N no confirmada. Debemos recordar que detrás de cada rostro famoso hay un ser humano con sentimientos, con alegrías y tristezas, y que merecen ser tratados con la misma consideración superíndice 3N y empatua que cualquier otra persona.
Y ahora, para recapitular un poco, hemos visto CU superíndice 3 mo un simple rumor puede convertirse en un escándalo mediático. Analizamos las posibles razones por las que Ande podría haber explotado, pero llegamos a la conclusión superíndice 3N de que no hay ninguna prueba de que esto haya sucedido realmente. También copyright N hablamos de la presión superíndice 3N que sufren las celebridades en las redes sociales y de la importancia de respetar su privacidad. Desmenuzamos cada teoría, cada especulación superíndice 3N, y llegamos a la conclusión superíndice 3N de que al final del día, se trata solo de un rumor alimentado por la pasión superíndice 3N de los fans y la sed de noticias de los medios. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta investigar estos temas y compartir mis conclusiones con ustedes. Y recuerden, mis chismosos, no todo lo que leen en internet es verdad. Sean críticos, investiguen por su cuenta y no se dejen llevar por las apariencias. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, CU Copyright, denme en los comentarios QU Copyright opinan ustedes de todo este asunto. ¿Creen que Ande realmente explotó superíndice 3? ¿O creen que es solo un rumor infundado? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Quiero saber qué copyright temas les interesan, qué copyright celebridades quieren que investigue, y qué copyright tipo de contenido les gustaría ver en el canal. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis chismosos favoritos. Hasta la superíndice 3ª. Y recuerden, el chisme es bueno, siempre y cuando se tome con una pizca de sal. Caraguiño.